Pionero en educación a distancia. Clases en formato metapresencial. Tenías Zoom hace 7 años. Antes de Zoom tenías otra plataforma. O sea, ni siquiera empezaste cuando empezó Zoom, ya desde antes. Ahorita tienes este tema de metapresencial que puedes tomar la clase en línea o ir al campus a tomarla ahí y es exactamente lo mismo. Incluso son los mismos costos si tú tomas o no tomas la clase metapresencial o presencial o lo que quieras. A nivel fierros, a nivel tecnología, inversiones, todo ese tema quiero ver. Digo, ya me quedó clarísimo que no le tienen miedo a invertir en el futuro y invertir en buenas tecnologías y buena infraestructura. Pero quiero saber cómo fue todo este... ¿qué digo? ¿A ustedes no les agarró desapercibidos por la pandemia? No. Pero sí fue paulatino. ¿Cómo ha sido esta inversión en tecnología? 1. 2. ¿Cómo es, que a mí esto es lo más interesante de todo, la educación al profesor? Porque lo que yo por lo menos sí vi durante pandemia fue que Zoom existía, pero los profesores estaban en un total desconocimiento de cómo usarlo. Y no solo cómo usarlo, a lo mejor operativamente lo aprendieron rápido. Pero cómo hacer una clase dinámica, cómo no perder la atención a través de una pantalla. Las computadoras que a lo mejor tienen los profesores no tienen la mejor cámara web, no tienen la mejor iluminación en sus casas. Los backs que tienen no son muy llamativos, no lo sé. ¿Cómo funciona todo esto a nivel de inversión de tiempo, de operación, educación a los profesores? Empiezo contándote la anécdota de marzo 2020, cuando viene la pandemia y viene el encierro. Para nosotros fue tan armónico como irnos a dormir un día y amanecer al día siguiente en nuestro campus global, que es el de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ya estaban capacitados todos. Profesores, alumnos. Oye, pero la educación en la licenciatura era en ese entonces nada más presencial. Sí, pero una materia por semestre la tienes en global. Y todos los profesores ya estaban capacitados en cómo se da una clase a través de estas plataformas. Y todo el proceso administrativo ya lo teníamos. Entonces, para nosotros fue bajar un switch y subir otro switch. Sí, sabemos que la pandemia fue la mejor clase de Zoom para el mundo. Nosotros tenemos que explicar este tipo de plataformas. Pero los profesores ya tenían que tener buenas conexiones a internet desde casa, ya tenían que tener buenas cámaras y dispositivos, ya estaban preparados y ya estaban capacitados. ¿Y ustedes monitorean todo esto? Monitoreamos todo. O sea, en cada clase que se da en el Colegio de Imagen Pública hay personal de soporte que no solamente soporta, así de que si se calla el sistema, sino también monitorea calidad académica. Tenemos una gerente de calidad que hace auditorías a las clases para que se estén aplicando los procesos. Entonces, para nosotros fue muy armónico. Pero ¿cómo se dio esto? Porque te puedo decir, cuando vino la época de, o sea, el sismo, la fecha del sismo fue 19 de septiembre del... ¿Cuándo fue? Por eso 17. Eso es lo que yo sabía. Sabíamos los dos, lo teníamos clarísimo que el sismo del 17, pues también se suspendieron clases en todo México, porque en lo que veían, pero nosotros no perdimos clase, ¿sí? Porque nosotros al día siguiente del sismo, el día siguiente por prudencia sí, pero 2 días después, pues todos los alumnos siguieron con sus clases online. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque no fue casualidad. O sea, no es casualidad de que hayamos tenido ese dinamismo ante la pandemia, porque ya lo hacíamos desde el año 2009. Nosotros en el 2008 íbamos a poner el Colegio de Imagen Pública en Monterrey. Otra sede. No la principal, ok. O sea, teníamos ya el Colegio de México y fuimos a expansión. Vamos que nuestra siguiente plaza sea Monterrey. Y de esos azares del destino pasaron cosas entre el gobierno estatal más una inundación donde íbamos a poner el colegio, más que dijimos se tiene que frenar el proyecto. Pero nosotros ya teníamos la inversión, ya teníamos los flujos para invertir. Y ahí sí nos reunimos y dijimos, ¿y por qué Monterrey? ¿Nos vamos a Guadalajara mejor? No, y si mejor nos vamos a Estados Unidos. Y si mejor nos vamos a todo el mundo, sí, y toda esta lana mejor la invertimos en educación a distancia. Pero era la época donde la educación a distancia se veía como de segunda categoría. Tiene una maestría, pero online. Una maestría online. Sí. Y entonces tenían que ser más baratas. Es que estudia una maestría. Dijimos, no, tiene que ser la misma experiencia y por lo tanto la misma inversión. Te cuesta lo mismo porque vas a recibir la misma calidad. Para dar la misma calidad, maestros en vivo. Educación síncrona, pero a distancia. No le vamos a llamar clases online. Le vamos a llamar educación global, campus global y todo eso. Que los tienes registrados, ¿verdad? Por supuesto. Eres el amo del registro. También lo oí, ¿eh? Eso por favor, si algo se pueden llevar aquí es
Si ustedes de repente tienen una idea, se despiertan, regístrenla. Sí. No pierden nada. Y es muy barato. Ya Además, después chance no la renuevan o yo qué sé. Pero más vale tenerla que después meterte en problemas. Pero entonces, donde hay un software que te pueda dar educación síncrona, donde tú puedas tener al maestro en vivo, que te comparte una pantalla, y no existía. Créeme que es reciente este tipo de plataformas. Y nos fuimos al Silicon Valley. literal fuiste. Literal, fuimos a una empresa de San Francisco que tenía también ahí una sede tecnológica de desarrollo y le dijimos el traje a la medida y nos hicieron un software a la medida. A la medida de ustedes. Y lo bautizamos Campus Global. Y el Campus Global, que ahorita lo ves, te ríes y ternurita con lo que hay al día de hoy, ¿no? O compartías video, compartías pantalla porque no te iba a aguantar las dos cosas y o sea, no podías compartir un PowerPoint si no era una plataforma nativa de ellos, de un documento que tenías que llenar y era todo un proceso de programación. Güey, ¿no sentiste que a lo mejor ya ahí tu negocio empezaba a dejar de ser la educación y ya empezaba a ser tecnología de cierto momento, ¿no? No, porque el negocio siempre ha sido la educación. Lo único es que una cosa es invertir en un buen pizarrón, proyector, bancas y baños, y la otra es tu campus, son esos cables. O sea, no se llevó toda tu operación este tema, ¿no? Porque luego lo que yo escucho, por eso te lo digo, porque lo que escucho mucho es que cuando alguna empresa que no es una empresa de tecnología se manda a hacer un software a la medida, acaba la empresa casi que trabajando para el proveedor del software, para actualizarlo, para conectarlo, para Nos pasó, tal y tal. Nos pasó. O sea, sí, la relación con el proveedor era armónica, pero las actualizaciones eran complejas y los fees que teníamos que pagar por alumno eran complejas. Pero no, ahí tuvimos directamente a una persona encargada del Campus Global, que de hecho sigue siéndolo. Y nos empezó a ir tan bien que de repente se equiparó la plantilla de maestría presencial que la global, pero siempre tuvimos los dos sistemas. Entonces tú te inscribías a la maestría o presencial o global, a distancia. Hasta que de repente empezamos a ver que hay nuevos proyectos, ¿no? Y empieza Google con sus proyectos y Microsoft con sus proyectos, o sea, Teams y todo esto. Blackboard. Ajá, y Blackboards. Pero Blackboard no. Blackboard es una buena plataforma de gestión escolar, pero todavía no tenía la parte de la transmisión en su momento. Y de repente nos cae por una empresa mexicana. Oigan, que existe una cosa que se llama Zoom. A ver cómo funciona. Y cuando probamos Zoom la primera vez dijimos, esto es nuestro sueño del Campus Global. Así es, así funciona. Compartir pantalla, más el chat, más esto, más el otro. Pues, ¿cuánto es la licencia de Zoom? Oye, pues felicidades. ¿Y qué compras? ¿Son licencias o te dan una licencia especial de escuela? Licencias premium depende para la escuela y ya cambió. Es que Zoom no saben cómo cambió en los últimos 3 años, cómo operaba. De por sí ahorita a mí me parece que la experiencia de usuario no es así muy bonita. Es muy útil, eso sí, pero me imagino hace años. No, pero imagínate, esto hace 7 años era extremadamente novedoso. Y entonces nos dicen felicidades, son los primeros en tener una licencia de Zoom a nivel académico, universitario, para toda Latinoamérica. Oye, ayer era para invertir en Zoom. Sí, nos vimos güeyes. no sabíamos lo que iba a pasar. Pero entonces ahí empezamos a tener que dar clases de qué era Zoom y capacitaciones a alumnos. Teníamos clases que le llamamos quitamiedos, porque a la gente le daba miedo estudiar. Entonces se metía y cuando lo probaban decía, ¡ay, esto está muy padre! Interesante. Luego vino la pandemia, todos nuestros alumnos dominaban Zoom, entonces hasta sus amigos pues conectamos a un Zoom y ahí hacemos una reunión y una fiestita a distancia. Y hoy nos pasa, ¿no? Antes decíamos, con la tecnología de punta de nuestro Campus Global, hoy la gente dice, sí es Zoom, tampoco exageren. Tranquilos, hombre. Pero lo que nos trajo a nosotros es el concepto de educación metapresencial y el concepto de alumno libre. O sea, eso de que te obliguen a la lista que tengas que estar. Entonces tú ya decides si asistes, si no asistes, si la clase de 7 la quisiste tomar a distancia, si te agarró el tráfico por una manifestación y te quieres conectar y después llegar, o a media clase salirte a un Starbucks. No tienes que ser el profesor. Ahorita vengo, me salgo. Te paras, te sales, te conectas y te vas al Starbucks y luego regresas. Y es la ventaja del alumno libre y la educación metapresencial.